Vamos a abrir la palabra de Dios para el sermón del día en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Es un capítulo bastante largo, contiene 33 versículos. Posiblemente no lo vamos a leer todo, pero en este capítulo completo está basado el sermón de hoy. Dice por lo menos en los primeros versículos, comenzando con el versículo 1: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte. Y dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Los versículos siguientes hasta el 21 nos da la lista de lo que se llama el decálogo, los 10 mandamientos, que no vamos a leerlo. Dice: estas palabras habló, verso 22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera? Ay, qué bonito estas palabras de Dios para su pueblo. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles: volveos a vuestras tiendas. Y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos, estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Basado en este capítulo, podemos decir que el título del sermón es: lo que Dios anhela de su pueblo. Lo que Dios anhela de su pueblo. Y es basado en estos versículos 28 y 29, donde dice el Señor: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. Eso de que vamos a oír y vamos a hacer todo lo que Dios te diga, Moisés, nosotros lo vamos a realizar.
Pero dice el Señor: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablaba, y se me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Ojalá, oh, cómo deseara, cómo anhelo yo que tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre. Qué lindo es el corazón de nuestro Dios. Él desea lo mejor para sus hijos. Amén. Ese es el tema, pues, del sermón de este día: lo que Dios desea de su pueblo. Aquí tenemos mencionado el decálogo. Además del decálogo, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés: despide al pueblo, mándalos a sus tiendas, a sus lugares donde moran, pero tú quédate aquí conmigo, verso 30, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás. Además del decálogo, que es la ley, podemos decir en compendio, en síntesis, de los mandamientos del Señor, que se llama lo que se llama la ley moral. Pero también Dios le dio muchos reglamentos, muchos estatutos, muchos decretos aparte de esto. Y esa es la que se llama la ley civil o criminal. Leyes sobre las cuales su vida nacional estaría basada. Cómo vivir y cómo no vivir, qué hacer, qué no hacer, qué obedecer y qué no obedecer para agradar a Dios. Además de la ley moral, además de la ley civil, también la ley ceremonial o la ley de los rituales, la que se tenía que practicar en adoración, en culto a Dios, a cómo el hombre podía acercarse a adorar y servir a Dios. Así pues, son 3 divisiones de las leyes, y todas esas Dios se las dio a Moisés cuando estaban allá en el monte Horeb o en el monte Sinaí. Lo que Dios demanda, lo que Dios espera, lo que Dios anhela de su pueblo Israel en aquellos días es lo mismo que nuestro Señor también desea de nosotros, su pueblo, en la actualidad. Lo primero que miramos acá en nuestro texto es que Dios desea tener un pueblo. Nuestro Dios vivo desea tener un pueblo que tenga un corazón hambriento, un deseo sincero, verdadero en su corazón de la palabra de Dios. En el verso 27 dice: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Qué lindo esta expresión. ¿Se acuerda que Dios está diciendo que qué lindo lo que han dicho? Qué bonito eso. Y ojalá que de veras esas palabras las respaldaran con su vida, con su conducta, con sus actos. Dios desea eso, hermanos. Él le agrada cuando Él mira que alguien tiene hambre, tiene deseo de oír la palabra de Dios. Nosotros debemos tener esa clase de oído, de corazón, de voluntad, de anuencia. Señor, enséñame tu voluntad, porque me ha agradado.
Hay un caso en Lucas capítulo 19 de un joven que se llamó Zaqueo. Dice la palabra de Dios que este Zaqueo quería oír a Jesús, quería mirarlo, absorber su mensaje, su enseñanza, pero no podía porque era muy pequeño de estatura. Pero el hambre, el deseo en su corazón de oír la palabra de Dios, dice que miró y dice, allá un árbol sicomoro en la orilla del camino donde iba el Señor, iba la procesión de las gentes siguiéndoles, y corrió anticipadamente para acomodarse, subir al árbol, acomodarse y oír al Señor Jesús, porque tenía hambre. Dios ya le había dicho, el Padre, al Señor Jesucristo, cuando vas por ese callejón en Jericó, hay alguien ahí que te quiere oír. Tiene hambre de perdón, tiene hambre de salvación, y se llama Zaqueo. Es así pues, cuando vas pasando por ese arbolito, de ese árbol sicómoro, párate ahí y vuelve a ver arriba, dice, porque ahí Él está entre esas ramas. Dios le dice a su Hijo, Él tiene hambre, Él desea oírte, Él desea ser salvo, Él está cansado, tiene toneladas de peso, de pecado en su corazón, y tiene hambre de ese perdón que tú le puedes dar. Qué lindo, cuando alguien está así, Dios se goza, y Dios abre el camino, y Dios responde, Dios envía el instrumento, prepara el camino, suple lo que se necesita para que la palabra de Dios sea escuchada, porque Él ama al pecador. La palabra de Dios dice que Él no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y que viva. Amén. Si usted tiene hambre del Señor, su hambre va a estar satisfecha. Un día de estos, Dios le va a enviar, o quizá hoy mismo, le está enviando ya este mensaje de que le ama, que Cristo murió por sus pecados, que Él quiere que usted sea salvo antes de que sea tarde. Amén. El Señor Jesucristo ya dio su vida en rescate por el alma suya. Amén. La palabra de Dios dice también que una cosa que Dios desea de nosotros, nuestro Dios vivo anhela de nosotros, es también que tengamos un corazón temeroso y obediente, temeroso de Él, que de veras tengamos temor de Dios. Algunas personas explican la palabra temor en la Biblia como que si es respeto, reverencia a Dios, y todo eso está incluido. Pero temor a Dios quiere decir de veras sentir miedo, saber que no podemos salirnos con las nuestras, si hemos desobedecido a Dios, que nos preocupe eso, que no podamos dormir, que no podamos estar tranquilos, que no podamos estar en paz hasta que vengamos al Señor y nos arrepintamos, le pidamos perdón a Él. Sea que usted necesita a Cristo como Salvador personal o Hijo de Dios, Dios quiere que tengamos temor de Dios. Él se merece ese perdón. El hecho de que estas personas le están diciendo a Moisés en el verso 25, dice, ahora pues, están hablando con Moisés, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Quiere decir, por la gracia de Dios hemos sobrevivido a esta experiencia. Y la Biblia dice en Éxodo capítulo 19, cuando eso estaba ocurriendo, que todos estaban temblando, llenos de horror.
2 millones de personas, incluyendo a Moisés. Moisés también dice la Biblia en Hebreos capítulo 12 que él también estaba temblando de miedo. Hermanos, ese monte Sinaí temblaba. Ese monte Sinaí ardía en fuego. Salía humo. Había el sonido de una trompeta. Había la voz de Dios, grande, penetrante. Y toda esta gente estaba horrorizada. No es un poquito de respetito y reverencia a Dios, hermano. Era realmente estar temblando de miedo, con los pelos erizados desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, todo el cuerpo estremecido, junto con el corazón, con el alma, con todo, hermanos. Dios desea, el anhelo de Dios es que tengamos temor de Él. Amén. Mire, ¿por qué vamos a morir? Y por eso le dicen a Moisés, acércate tú, oye las palabras. Nosotros no podemos resistir esto. Y tú dinos qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Hermanos, en Hebreos capítulo 12, en el verso 9, dice la palabra de Dios ahí, y no perdamos nuestro capítulo 5 de Deuteronomio. En el epístola de los Hebreos, capítulo 12, cuando Dios nos está hablando de la disciplina de Dios, que no la menospreciemos, que nos sujetemos a ella. Dice en el capítulo 12 de Hebreos, en el verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ojalá que así fuera en los días de hoy, como fue en la antigüedad, ¿verdad? Que nuestros padres decían algo, y decían, sí papá, o sí mamá, o si era no, ok mamá, no, está bien mamá, como tú digas papá, o con reverencia, con respeto, con sumisión. Dice, nuestros padres terrenales nos disciplinaban así, los venerábamos. Verso 9 dice, la pregunta entonces, ¿por qué si hemos pasado por la sumisión a nuestros padres y los hemos venerado a ellos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Qué le parece? Y viviremos. Eso quiere decir, hermanos, depende de nosotros si vamos a tener longevidad. Depende de la obediencia, depende del temor, depende de las cuentas claras que tengamos con nuestro Dios. Dice aquí también en la Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés, vamos a ir al Antiguo Testamento, después de Proverbios, dice la palabra de Dios en el capítulo 7, versos 17 y 18. No hagas mucho mal. Diciendo, pues es imposible que evites completamente el mal, pero por lo menos no te excedas. Un poquito, nada más. No hagas mucho mal. No seas insensato. No seas loco, torpe. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Quieres muerte prematura? Dios tiene ya el día determinado para ti y para mí y para todos, pero si haces mucho mal por presunción, por arrogancia delante de Dios, como que no te importa, dice, pues entonces tus días van a ser acortados. No, Dios es claro.
Él nos advierte y eso es lo que Él quiere, que tengamos temor. Una buena dosis del temor de Dios, hermanos, hace que pequemos menos delante de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice también en 1 Juan 5 que hay pecado que es de muerte y otro que no es de muerte. Pecado de muerte, hermanos, es transgredir, ¿cómo podemos decir? En rebeldía delante de nuestro Dios. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de Dios castigando con la muerte a sus hijos. Y por supuesto los hijos de Dios no es que pierden la salvación, ¿verdad? No hay nada que pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Están siempre salvos, pero Dios disciplina a sus hijos hasta con la muerte, como miramos allá en Hebreos también 12:7, ¿verdad? ¿Por qué no obedecerle a Él, que es el Padre de nuestros espíritus, para que vivamos, para que tengamos longanimidad y para que no nos venga la muerte prematura? Amén. Y Dios desea eso. Por eso le está diciendo a Moisés, ¿cómo deseo yo? ¿Cómo desea yo que de veras esas palabras que salen de su boca sean verdades, sean verdaderas, sean reales, que digan esto de todo corazón, que se acuerden, que lo cumplan para que les vaya bien? Otra cosa que tenemos que nuestro Dios anhela de nosotros, además de eso que ya mencionamos, ¿verdad? Que tengamos hambre de oír la palabra de Dios, que tengamos temor y que seamos obedientes a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios también en el versículo 29 de nuestro texto: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardaren todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Amén. ¿Qué está diciendo Dios acá, hermanos, a Moisés? Para que le diga al pueblo, para que nos diga a nosotros también. Ay, ¿cómo deseo yo estas manos llenas que tengo de joyas de amor, de bendición, de prosperidad, de salud, de bienestar? Las tengo llenas, mis manos, de estas joyas, y lo que quiero encontrar son joyeros para ponerlas ahí, corazones que merezcan recibir estas bendiciones. Hermanos, Dios se complace cuando deseamos oír su palabra, cuando somos temerosos y obedientes a Él. Él está dispuesto a bendecirnos ricamente. Amén. Él le complace hacer eso. Mire lo que dice en Levíticos capítulos 26. Vamos a ir un poquito atrás. Levíticos capítulo 26 dice en los versículos 3 al 12: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, no os levantaréis estatua ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellas, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, tened en reverencia mi santuario, yo, Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo. La tierra rendirá sus productos, el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia alcanzará la sementera. Comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Es decir, todo lo que siembren, cuando trillen la tierra y siembren, eso va a nacer, va a crecer, va a producir, porque dice Dios, yo estaré cuidando de esas cosas. La vendimia alcanzará a la sementera, que es los silos, los lugares donde van a poner sus frutos y recogerlos para todo el año y hasta para vender a los demás
que no tienen. Y comeréis pan hasta saciaros, y habitaréis en vuestra. Yo daré paz en la tierra. Amén. Y dormiréis. No habrá quien os espante. Haré quitar de vuestras tierras las malas bestias, la espada no pasará por vosotros. Y continúa diciendo Dios, bendición tras bendición, bienaventuranza tras bienaventuranza. Amén. A Dios le agrada, dice, y eso es lo que yo quiero. Pero el precio que tienen que pagar es complacerme, someterse a mi palabra, dice el Señor. Amén. Y no solamente dice acá a nosotros, pero inclusive extender esa promesa a nuestros hijos también. Eso es lo que dice en el verso 30 de Deuteronomio 5:30. Dice, ve y diles, volveos a vuestras tiendas, amén, para que comiencen a recibir las bendiciones si ellos cumplen con su palabra, amén. Y una última cosa que Dios anhela de su pueblo, de nosotros a sus hijos, es que tengamos un corazón agradecido. Dice acá en nuestro texto, en el capítulo 5, verso 1. De nuevo vamos a ir ahí. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Y este pacto era así, lo que él dice, que al oír la palabra, al recibirla, al someternos a ella, al guardarla, que íbamos a tener estas bendiciones. Amén. Nuestro Dios quiere que seamos agradecidos con Él. Amén. En el Salmo 103, versos 1 en adelante, mire lo que dice. Salmo número 103. Bendecid, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Hay mucho de qué agradecerle al Señor. Dice el verso 2, no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor Jesucristo vino para rescatarnos, para dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él vivió una vida pura, impecable, agradó a Dios su Padre en todos los 33 años de vida que Él hizo aquí en la tierra, y lo hizo para luego ponerlo a cuenta suya y a cuenta mía. La justicia, la pureza, la santidad, la rectitud que Él logró delante de su Padre, no la usó delante de Dios porque no la necesitaba, pero Él logró todo eso en su propia carne, en su propio cuerpo, en su propia vida, a nombre nuestro. Dice la palabra de Dios, sí, que eso ha sido imputado, ha sido transferido a nuestra cuenta. Según de Corintios
Dice la palabra de Dios en capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y su muerte, su sufrimiento y su muerte en la cruz fue para que nosotros seamos perdonados y salvados. Gloria al Señor. Hay tanto que agradecerle a nuestro Dios. No merecemos estas cosas, pero Él, por su gracia, que quiere decir amor inmerecido, logró todo eso a nuestro favor. Amén. ¿Está usted con hambre de la palabra de Dios? ¿Está usted dispuesto a tener este corazón temeroso también delante del Señor? ¿Está usted dispuesto a ser obediente a Él? ¿Está usted dispuesto también a tener esta gratitud por todas estas bendiciones que Él quiere darle, no solamente a usted, pero a sus hijos, a su familia y a las generaciones que vienen más adelante? Que el Señor le bendiga y nos ayude para ser buenos hijos de Él, y que sus bendiciones sean derramadas en abundancia. Amén. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra tan preciosa, todo esto que hemos revisado hoy en el Antiguo Testamento, que ha sido demandado a tu pueblo Israel, es lo mismo que tú también demandas y te esperas de nosotros. Ayúdanos, Señor, sí, para tener siempre esa hambre de tu palabra, ese deseo de oírte, Señor, y de recibir la instrucción y cumplirla. Ayúdanos a ser obedientes para agradarte con nuestras vidas, y que esas bendiciones que tú quieres darnos nos vengan sin ningún impedimento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.